Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre los sistemas jurídicos y nuestro grupo está conformado por María Paula Gallo, Sebastián Pacheco, Joan Quiroga, Saray Salinas, Nicole Urueña y así comienza el video. En el momento les voy a hablar entonces de lo que es Colombia. Colombia es un estado que se rige por una constitución. La última constitución fue desde 1991. En esta se abrió como tal el proceso de participación ciudadana, más concretamente un marco democrático fundamentado en el reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todos los colombianos. Como en Colombia, como tal, es un Estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, con su autonomía en sus entidades territoriales. Colombia tiene un sistema político republicano democrático y representativo, el cual exige una clara división de los poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es el que viene o está conformado por el presidente y el vicepresidente, que son elegidos por voto popular a mayoría, ya sea en una primera vuelta o en una segunda vuelta. De ahí en adelante viene lo que es el legislativo. El legislativo está conformado por el Congreso de la República, integrado por el Senado, la Cámara de Representantes. Son los que ejercen el poder legislativo. El Senado está compuesto por 102 senadores, 100 elegidos por suscripción nacional y 2 elegidos por una circunscripción especial indígena. También tenemos entonces lo que es el Poder Judicial, donde existen las 4 altas cortes, que es la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Ahora, para dar inicio a nuestra exposición, debemos explicar para todos aquellos que aún no saben qué son los sistemas jurídicos. Bueno, los sistemas jurídicos son un conjunto de normas, actitudes e ideologías presentes en un país sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad, cómo debería crearse, cómo debería estudiarse, cómo debería aplicarse, entre otras. Los sistemas jurídicos se clasifican en 6. Primero está el civil law, el common law, el consuetudinario, el mixto, el religioso y el socialista. Ahora yo les hablaré sobre el primero en la clasificación, que es el civil law. El civil law es el sistema jurídico aplicado en Europa. Este tiene raíces en el ius romano, en el ius germano y en el ius canónico. Se basa en la norma emanada por los poderes ejecutivos y legislativos. Ahora, esta norma no es cualquier norma. Esta norma está dotada de una legitimidad democrática. Bueno, continuando con la exposición, terminado una vez el tema del Civil Law, vamos a hablar del Common Law. ¿Qué es el Common Law? El Common Law se deriva del sistema aplicado en la Inglaterra medieval. Se utilizan los territorios que en su mayoría se ven influenciados por un ambiente británico. Este trata de las decisiones de los tribunales. El Civil Law y el Common Law fueron adoptados como base del derecho estadounidense, ya que este se basa en su mayoría en la jurisprudencia y no en las leyes. Cuando hablamos de jurisprudencia, hacemos referencia a un conjunto de sentencias y demás resoluciones que se emiten por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. La familia del derecho common law se da en los países tales como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.
Después de hablar del common law, yo les vengo a hablar sobre el consuetudinario. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se encuentra en los usos o prácticas sociales. Cuando una comunidad considera que el incumplimiento de su uso hace peligrar el orden convivencial, se transforma el uso en una norma consuetudinaria. Es la norma jurídica o a través de los comportamientos o conductas de los hombres en un contexto social y este se contrapone al derecho legislador o derecho escrito. La norma consuetudinaria o costumbre es pues una norma de conducta que observándose como conciencia es que obliga como una norma jurídica. Es tan obligatoria como la contenida en el contexto legal. Uno. Bien, continuando con la exposición de lo que son los sistemas jurídicos, les voy a hablar de un sistema de organización social y económica que considera adecuada la abolición de la propiedad privada para dar cabida a lo que es la administración colectiva y estatal de los medios de producción. Este sistema se denomina sistema socialista. Este considera que mediante esta vía se alcanza una sociedad justa y solidaria. El también nos habla de lo que es el socialismo científico, que fue logrado bajo estudios que se realizaron en el siglo XIX por Marx y Engels, que plantean una lucha de clases y una acción revolucionaria como la única manera de llegar al poder. Actualmente, a hoy como tal, se denomina socialdemocracias. En general aceptan el libre mercado como sistema económico básico, pero al tiempo interviene el Estado para corregir todo lo que son las irregularidades sociales. Dentro de eso también tenemos un sistema socialista. Ese sistema como tal nació de una reacción a la desigualdad social que fueron surgiendo de mano con el capitalismo, y esto se da a lo que se desarrollaba como tal o a partir de lo que es la revolución industrial. A diferencia de lo que es el comunismo, o sea, el socialismo con el comunismo, este se basa en la dictadura del proletariado. El socialismo como tal, al menos desde lo teórico, puede funcionar bajo un régimen democrático. El sistema socialismo actualmente se da en algunas partes del mundo, como lo es China, que es una república popular, Corea del Norte, también se ve acá cerca como tal dentro de lo que tenemos Cuba. Cuba es un país, una república socialista de Cuba. Uno. A continuación les vengo a hablar sobre el sistema jurídico mixto. Se entiende por mixto el sistema jurídico positivo, en el cual coexiste en mayor a menor medida como derecho vigente, instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Este incluye dos o más mecanismos jurídicos que operan de manera simultánea e interactivamente en una sociedad multicultural y multirreligiosa. Se trata de sistema mixto porque se combinan los sistemas neorromanista, el common law y la religión. Algunos países que contienen este sistema mixto es Japón, Filipinas, Sudáfrica, la India, Israel e India, y entre otros. ¿Cómo surgen los sistemas jurídicos mixtos? Surgen por medio de las luchas políticas entre pueblos distintos, por razones de economía y de mercado, por conservar siempre sus privilegios.
Continuando con los sistemas jurídicos, vamos a hablar del sistema religioso. Como los otros sistemas, este tiene una jerarquía y se basa en algunas normas. La fuente principal de este o estos es un libro, el cual es revelado por un ser divino. La estructura de los estados que profesan dichas religiones está en función de las costumbres religiosas. Todo lo que realizan va en órbita de una divinidad o una ley divina. Existen unas normas religiosas, las cuales son las internas y las autónomas. Cuando hablamos de las internas, hacemos referencia a la fuente y destino, que es la divinidad. Y cuando hablamos de las autónomas, hablamos que se basan en la voluntad libre de nosotros mismos. Un ejemplo, un sistema religioso sería el musulmán, ya que es uno o el más importante. Este se basa en el libro sagrado, el cual es el Corán. Ahora vamos a hablar sobre el derecho soviético. Cuéntanos, Sebas, ¿en qué consistía el derecho soviético? Mira, el derecho soviético es el primer sistema de derecho socialista en aparecer, elaborado teórica y prácticamente por los legisladores juristas de la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa de 1917. Como tal, el derecho soviético sirvió en base para el desarrollo de los sistemas jurídicos de los subsiguientes países comunistas. Acá, sin embargo, pues hay algunos casos donde ellos se apartaron pues considerablemente de este derecho soviético, formando sistemas claramente diferenciados, como sucedió pues claramente en esos dos países que son China y Yugoslavia. Muy bien. Ahora hablemos sobre el derecho chino socialista. También tiene que ver con ese sistema jurídico. Claro que sí. El sistema jurídico chino socialista, sobre todo desde las reformas jurídico-económicas realizadas a partir de 1978. Este tiene unas características muy particulares, Sebas. ¿Cómo te parece que es el heredero de uno de los sistemas jurídicos más antiguos del mundo? El sistema jurídico imperial chino. Fue caracterizado por su severidad penal y la amplia libertad brindada a los jueces, similar en este aspecto al common law o también conocido como anglosajón. Por otro lado, el sistema socialista de mercado adoptado por China ha llevado al desarrollo de una legislación garantista a las inversiones en base al principio de equity del derecho anglosajón. Ahora cuéntanos históricamente en qué se basó el derecho chino. Mira, Paula, el derecho chino estuvo fundado en la tensión entre el fa, que era la ley escrita, con el li, que era el rito. Esta dinámica posterga durante las primeras décadas del Estado comunista. Ha surgido ya después la reforma de lo que fue en 1978. Ahora voy a hablar sobre los rasgos generales de este sistema jurídico que es tan importante para la historia de los sistemas jurídicos. Bueno, los rasgos generales del sistema jurídico chino comunista moderno se caracterizan por tender a proteger al sujeto fuerte frente al débil. Esto significa que se busca hacer primar la eficacia en los negocios. El sistema jurídico patrimonial chino se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción, pero a la vez también garantiza las inversiones privadas y establece un derecho de usufructo sobre las mismas por un plazo de 70 años. Mira, esto es muy importante. China es el que posee también un muy eficiente y severo sistema de penalización de la corrupción, en la que el Partido Comunista actúa como poder judicial. La constitución vigente es la sancionada en 1954, más antigua que la nuestra, con 31 enmiendas, incluidas la de 1982. Mira que este es el país donde se castiga
severamente todos los delitos. Vemos que allá existe hasta la pena de muerte en este momento. Exactamente. Además, el partido político mayoritario y dominante es el Partido Comunista, existiendo también 8 partidos legales minoritarios. La necesidad de seguridad jurídica está derivada de las reformas de la década de 1980. La necesidad de seguridad jurídica derivada de las reformas de la década de 1980 llevaron a una revalorización y fortalecimiento del poder judicial y de la profesión de abogado. Nuestra profesión, Sebastián. Exacto. Ahora, estos últimos están organizados en una asociación nacional llamada Abogados de toda China, que agrupaba en 2006 a unos 120.000 abogados. Esto recibe una remuneración fija. En el proceso penal, los jueces deben atenerse estrictamente a la ley, en tanto que en el proceso civil, los jueces están habilitados para hacer uso de la analogía. A continuación le vamos a hablar sobre el derecho cubano comunista. Exacto. En Cuba, el derecho se vio inspirado en ideas marxistas y leninistas que, a diferencia de otros, se ha conservado fuertemente con un raigambre occidental. Las razones de ello radican básicamente en factores de orden cultural, por los cuales la academia y la actividad legislativa se resistió fuertemente a la incorporación de los conceptos jurídicos soviéticos, como lo decían anteriormente nuestros compañeros, basado en tesis y categorías propias del derecho soviético, los cuales ingresan a la Academia Cubana por medio de los estudios doctorales de la Universidad de Lomonosov de Moscú. Se estableció la propiedad estatal sobre los medios principales de producción. Sin embargo, luego del colapso soviético, el país se vio obligado a adoptar formas capitalistas de propiedad como la mixta. Además, siempre se ha garantizado el derecho a la propiedad personal, que es una variante a menor escala de la propiedad privada. Existe la libertad de culto, aunque todas las escuelas son laicas y están prohibidas las actividades religiosas. En estos centros, aunque se permiten procesiones y cultos en todo el país. También las elecciones son cada 5 años y el presidente es elegido de manera indirecta, como en muchos países, incluso capitalistas como Estados Unidos. El proceso comienza con las elecciones de los precandidatos, en reuniones en el barrio, en las cuales participan todos los mayores de 16 años. En el momento de voto es público. Una vez elegidos los candidatos para diferentes niveles, providencia y nacional, cada 5 años y municipal cada 2 años y medio. Se someten al voto popular, que es universal, libre y secreto. Las elecciones son cada 5 años y el presidente es elegido de manera indirecta, como muchos países, incluso los capitalistas como Estados Unidos. El proceso comienza con las elecciones de los precandidatos en reuniones en el barrio, en las cuales participan de mayores de 16 años. En el momento del voto es público. Una vez elegidos los candidatos para diferentes niveles, provincial y nacional cada 5 años y municipal cada 2 años y medio. También se someten al voto popular, que es universal, libre y secreto. Los candidatos electos a la Asamblea Nacional se reúnen en sesión pública y eligen entre ellos el Consejo de Estado, encabezado por un presidente. Y estos son los que constituyen el gobierno de la República, ya que el Parlamento se reúne solamente 2 veces al año.
Ahora haré una pequeña conclusión sobre el tema de nuestra exposición. Como sabemos, los sistemas jurídicos de cada país pueden ser clasificados en cualquiera de los sistemas jurídicos que nombramos con anterioridad dentro de nuestra exposición, como el civil law, el common law, el religioso, entre otros de los que nombramos. También cabe resaltar que dentro de cada sistema de cada país pueden presentarse diferentes variaciones. Estas se acogen ¿a qué? A que cada sistema acoja diferentes instituciones o acoja características de otros sistemas jurídicos. Ahora, sabemos que alrededor de todo el mundo existen numerosos países que acogen como su sistema un sistema jurídico mixto, que es aquel que acoge diferentes sistemas jurídicos dentro del mismo. Y pues con esto queremos darles muchas gracias por prestarnos atención y damos fin a nuestra exposición. Bueno, y ahora vamos a concluir nuestra exposición. Tocamos los temas de sistemas jurídicos como lo fue el civil law y el consuetudinario, el common law y el religioso. El sistema jurídico mixto. Y también hablamos de lo que es el sistema jurídico socialista, en el cual tocamos dos países, que era el país Cuba como sistema social y también China, que tiene una de las más grandes sistemas jurídicos. Muchas gracias por su atención y espero que el tema haya quedado entendido.